La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 29 de septiembre del año 2020. Como usted sabe, anteayer, el domingo 27 de septiembre, además de registrarse un aniversario más de la consumación de la independencia en el año 1821, también se celebró el 60 aniversario, el 60º aniversario de la decisión del presidente Adolfo López Mateos para adquirir prácticamente la totalidad de las acciones de un grupo de compañías extranjeras, canadienses las más importantes, en que generaban buena parte de la energía eléctrica que se consumía en el país. Ese día, el presidente de la República dijo un discurso muy corto que vale la pena ver algunos párrafos para darnos una idea de cuál era el lenguaje político hace 60 años. Dijo el presidente: al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos. Debo señalar que desde prácticamente principios del siglo XX, un número importante de compañías generadoras se habían instalado en México y además había una profusión de tipos de energía eléctrica dependiendo de los ciclos, 50 ciclos, 60 ciclos, etc. De tal manera que ese grupo de muchas empresas pequeñas no podían satisfacer la demanda creciente que se registraba en el país. En los años 30, el presidente Lázaro Cárdenas, mediante un decreto, se crea la Comisión Federal de Electricidad. Pero hubo un periodo muy largo, prácticamente todos esos 60 años, desde el principio del siglo XX hasta septiembre de 1960, donde la idea era constituir una empresa generadora de energía de electricidad mexicana. Logra el presidente de la República ese anhelo o esa demanda y la historia después de ese año, 1960, se coronó pocos años después cuando se adquieren las acciones que habían quedado en manos de inversionistas extranjeros. Dice uno, bueno, con esos antecedentes, pues uno ingenuo pensaría que los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro pues se convirtieron en un dechado de aguiluchos defensores de la soberanía nacional con una entrega total a los grandes anhelos del pueblo mexicano. No. La Compañía de Luz y Fuerza del Centro se convirtió, al igual que Petróleos Mexicanos, en 1938, un poquito después. Petróleos Mexicanos no se constituye exactamente el 18 o 19 de marzo del 38, sino unos meses después. Se convirtió, decía esta compañía nueva, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en un pozo inagotable de corrupción y de abusos tales que dio lugar a personajes siniestros e impresentables como el hoy Martín Esparza, que se enriqueció como jeque árabe al amparo de un sindicato que jugó papeles importantes en la lucha obrera del pueblo mexicano en el siglo XX. Ahora bien, en los tiempos que corren, ¿es posible pensar como lo hizo López Mateos hace 60 años? Yo no sé si usted conozca, por la referencia que le voy a dar, de los caudillos, de los cabecillas yaquis. Uno de ellos, José María Leiva, el indio Cajeme, tiene una frase que dice:
antes como antes y ahora como ahora. Yo aplicaría esa frase plena de sabiduría de alguien que aparentemente podrían pensar algunos que era un hombre iletrado, posiblemente lo fuera, pero con una agudeza y una inteligencia natural que sabía distinguir entre el pasado y el presente y en consecuencia el futuro. De ahí la frase, antes como antes y ahora como ahora. Yo creo que en tratándose de este tipo de empresas y otras más, no debemos aplicar criterios de hace 60, 70 o más años incluso. El mundo ha cambiado, las transformaciones estructurales han sido profundas y lo que hace 60 o más años era fundamental para el destino del país, hoy ya no lo es. Hoy son otros los elementos que determinan la independencia, la soberanía de un país y de un pueblo. Por ejemplo, una educación de altísima calidad, un sistema público de salud de primera calidad también, y un Estado de derecho pleno. Al final de cuentas, un país que tiene esos tres requisitos no debe temer a que vengan compañías extranjeras con tecnología avanzada, con costos unitarios más bajos, para ofertar energía eléctrica en el mercado que así lo demande. Los argumentos que dan personajes siniestros como Bartlett e ignorantes como Romero y demagogos como Nale son argumentos que, si bien eran entendibles allá por los años 50 o 60 e incluso antes, hoy son absurdos que no se sostienen con el análisis más superficial que se quisiera llevar a cabo. Hoy, repito, la gran riqueza, el gran activo del país que usted guste, es el capital humano que construye, que forma. ¿Cuántos países no hay en el mundo que carecen de recursos naturales, que tienen que importar prácticamente todos los alimentos que consumen, todo el petróleo que refinan en su territorio? Japón, por ejemplo, o Suiza, un país con una calidad de vida increíble que ante la carencia de recursos naturales adopta la decisión o toma la decisión de construir industrias de excelencia en cuestión química, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué en México hay políticos que todavía insisten en querer reproducir el pasado que ya se fue hace muchos decenios? Esa posición, esa mentalidad, o si quiere, esa visión de la economía, es lo que hace que estemos postrados todavía ante los avances que se dan en otros países. Cuando veo imágenes, videos, fotografías de parques fotovoltaicos de cientos o miles de hectáreas, y luego volteo a ver lo que está haciendo Bartlett en Comisión Federal de Electricidad, o Romero en Pemex, y el desastre que ha causado Nale con esta locura de la refinería Dos Bocas, me digo, como diría Polo, a mí mismo, cuán dañina es una mentalidad aceda, caduca, anclada en el antepasado. Antes como antes y ahora como ahora. Sin duda, el acto y la decisión del presidente López Mateos y el discurso corto que dijo con motivo de esa decisión es una condena a un falso discurso que alguien personero de este gobierno de López escribió e hizo circular, pretendiendo hacernos creer que no tenemos acceso al discurso del presidente López Mateos, y que ese discurso falso, donde se introduce algo que jamás dijo el presidente López Mateos, como es el petróleo, hizo este gobierno a través, como dije, de un personero. La historia ahí está. Los cambios que se dieron en la industria eléctrica nacional desde principios del siglo XX o fines del XIX
ahí están debidamente documentados. La decisión del presidente López Mateos está plenamente explicada y justificada, pero eso fue hace 60 años, cuando el país tenía, ¿qué le gusta?, 30, 35 millones de habitantes, donde solamente se abastecía al 40% de la población con energía eléctrica. Hoy es otro el mundo, antes como antes y ahora como ahora. En la medida en que el presidente y sus paniaguados sigan con esa idea anclada en el pasado, ideas acedas, caducas, este país no solo se va a estancar, va a retroceder. El mundo está avanzando a velocidades increíbles todavía hace unos cuantos años. Y México pretende ir rápida y velozmente, pero al pasado. ¿Reproducir el pasado en el siglo XXI? ¿En cabeza de quién cabe esa locura? Solamente en la de López y en personajes siniestros y de una ignorancia total de lo que ha hecho el mundo en estos últimos 50 o 60 años, como Bartlett, Romero y Nale. Pero al final de cuentas su conducta no es una sinrazón, es mantener los privilegios y seguir obteniendo más al amparo de las posiciones que ocupan y con ideas, repito, acedas y caducas, con las cuales López, en un desatino completo, comulga 100%. Termino diciéndole o repitiendo la frase de José María Leiva, el indio Cajeme: antes como antes y ahora como ahora. Muchas gracias.